¿qué tal? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos a una emisión más en este podcast para edificación, Efesios 4:29. Estamos haciendo una revisión de la vida y ministerio del Señor Jesucristo. Hoy es nuestra lección número 5. Le invitamos, si no ha visto las lecciones anteriores, pues que las pueda revisar. Nuestro deseo es que este tiempo, estas lecciones sean de edificación para su vida y usted se sienta motivado a conocer más acerca de Jesús, de su obra, de su ministerio, para que usted esté más unidos a Él y pueda usted crecer plenamente en su vínculo con Cristo y sea usted plenamente un verdadero cristiano. Así que vamos a orar y así vamos a dar inicio a nuestra lección de esta noche. Dios bendito y santo, te pedimos que nos guíes, ilumínanos, dirígenos, condúcenos en tu verdad, Señor. Tu palabra es la verdad, y que podamos conocer cómo Jesús comienza su ministerio y nos enseña estas verdades gloriosas para que nosotros, Señor, podamos estar alertas, atentos de lo que tú demandas de cada uno de nosotros. Tú nos has llamado a ser diferentes en este mundo, a no poner nuestra vida, nuestra vista, Señor, en lo que el mundo pone su vista y presta su atención, sino que realmente demos testimonio de ser tus hijos, tu pueblo, tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues vamos entonces a nuestra lección en esta noche. Y aquí tenemos lección número 5. El reino de Dios, enseñanza y autoridad de Jesucristo. Entonces Jesús, ya vimos que fue bautizado por Juan, fue llevado al desierto, fue sometido a tentaciones por parte del diablo, del adversario, y regresa y entonces comienza su ministerio enseñando a la gente acerca de las demandas del reino de Dios. Nadie puede realmente poner por obra las demandas de Dios, de un Dios santo y bueno y justo. Jesús no es que cambie la ley, sino que le da el correcto sentido de la ley, puesto que los maestros que Israel había tenido hasta ese tiempo habían desvirtuado todo lo que Dios ya había mandado. Entonces Jesús da sus enseñanzas y Él va más allá y Él pone en evidencia lo que realmente importa, el corazón del pueblo y el corazón de cada uno de nosotros delante de Dios. Entonces vamos a ver. En Juan 18:36 Jesús les responde y les dice: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Entonces lo que primero debemos entender, que el reino del Señor es un reino eterno, pero es un reino espiritual, que si bien nos llama a dar testimonio en este mundo, en esta vida, pero el reino de Dios va más allá. Y nosotros, al creer en Jesús, somos incorporados a ese reino, de tal manera que nosotros ya no tenemos nada que ver con el reino de este mundo. Ya no somos parte de este mundo. Estamos por encima del mundo, y eso es lo que el Señor demanda de cada uno de nosotros. Por eso, como creyentes, como cristianos, somos llamados a una contracultura, a ir en contra de lo que el mundo busca, de lo que el mundo anhela, de lo que el mundo desea. Nuestro gozo debe estar puesto en el Señor. Nuestra vida, nuestra visión deben apuntar hacia Cristo. Mateo 4:17, Jesucristo también dijo: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, el reino de los cielos se ha manifestado en esta tierra, en este tiempo, en este planeta, sí, pero no viene a moldarse a los deseos o las expectativas que la gente tenía, sino viene a establecer sus propios principios, viene a establecer sus propias reglas, no ajustarse a lo que la gente esperaba o a lo que la gente deseaba. Sí, entonces eso es lo que Jesús hace en este sermón del monte, en Mateo 5, capítulo 5 al 7. En Mateo tenemos 5 sermones que se les ve como un paralelo de los 5 libros de
del Pentateuco, y se le ve ahora a Jesús como un nuevo Moisés, no dando una ley diferente, no cambiando la ley, sino dándole el sentido correcto que Dios espera a su ley. Y como yo les decía, nadie puede cumplir realmente la ley de Dios. Nosotros podemos hacerlo, pero por medio de la regeneración y de la unión con Cristo por medio del Espíritu. Ahora, no es solamente un mandato, sino es una promesa de que podemos vivir bajo la expectativa divina, pero por la transformación que Dios hace de nuestra mente, de nuestro corazón y de nuestra voluntad. Entonces, los textos que tomamos para esto está en Mateo, el Sermón del Monte, Mateo del capítulo 5 al 7, y Lucas 6 del 20 al 49, que es un resumen de todo el Sermón del Monte, algunos aspectos. Entonces, en este momento no los vamos a leer. Usted puede tener aquí el video, puede ir a su Biblia, leerlos con calma y después puede regresar para completar con la lección. Contexto del Sermón del Monte. El llamado Sermón del Monte representa la exposición más sistemática de la enseñanza de Jesús sobre el reino. Según el Evangelio de Mateo, Jesús sube al monte, que es un eco, una representación de Moisés en el Sinaí. Enseña a sus discípulos, con las multitudes como oyentes. Importancia teológica. Jesús no solo interpreta la ley, habla con autoridad divina sobre ella. Él es Dios. Entonces Él viene a darle el correcto sentido a la ley que Dios había establecido, puesto que los hombres la habían modificado y transformado conforme su propio deseo y su conveniencia. De hecho, si leemos en Marcos capítulo 7, Jesús confronta a los maestros porque habían alterado lo que Dios había establecido en su palabra. Jesús los reprende, les dice: ciertamente bien profetizó Isaías de ustedes, dice, y les llama hipócritas. Dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Y les dice adelante, dice: les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Entonces invalidaban la ley de Dios imponiendo tradiciones por encima de la misma ley de Dios. Entonces, cuando Jesús dice: habéis oído, mas yo os digo, no es que Jesús dé una nueva ley, sino está dándole el sentido que siempre tuvo la ley, pero Jesús, como perfecto maestro, está enseñando correctamente. Bien, entonces, en primer lugar, las bienaventuranzas, el carácter del reino. Lo leemos en Mateo 5 del 1 al 12. Bienaventurados son aquellos plenamente felices, dichosos, plenos. Pero un bienaventurado es aquel que tiene comunión con Dios, aquel a quien Dios ya no inculpa de pecado, aquel que está en paz con Dios. No que se gana el favor de Dios cumpliendo la ley, sino desea cumplir la ley porque ya ha obtenido el favor de Dios. Entonces, Jesús describe quiénes pertenecen al reino. Nos dice que son los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, limpios de corazón, pacificadores, perseguidos. Paradoja del reino: los bienaventurados no son los poderosos, sino los dependientes de Dios, sino los que dependen de Dios en todo tiempo. Cristología implícita. Estas características reflejan el carácter mismo de Cristo. O sea, Jesucristo es el primer bienaventurado, porque Él fue pobre en espíritu al estar en este mundo encarnado. Él lloró, Él fue manso, Él tuvo hambre y sed de la justicia de Dios en este mundo, que se viera verdaderamente por los intereses de Dios. Por eso volcó las mesas en el templo. Dice: mi casa será llamada casa de oración y ustedes la han hecho una cueva de ladrones. Misericordioso, Jesús fue misericordioso, compasivo, limpio de corazón, pacificador. Dice Pablo en Romanos 5:1 que ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos ha reconciliado con Dios.
Esa es la más grande pacificación que se ha hecho a través de la historia. Y bueno, Jesús fue perseguido. Entonces Jesús fue el primer bienaventurado, y en él ahora, en unión con Cristo, por medio de la fe en su obra, en su persona, ahora nosotros somos bienaventurados también con él. Pero porque compartimos todo esto delante de Dios. Jesús y la ley, cumplimiento, no abolición. Mateo 5, 17 al 20. Jesucristo dijo: no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Gálatas 4:4 dice que en el tiempo señalado por Dios, Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces Jesús vino en un tiempo de observancia de la ley y vino a cumplirla en su vida, pero también vino a cumplirla al ser la perfecta ofrenda y sacrificio de expiación para la remisión de todos nuestros pecados. ¿Qué significa cumplir? Significa que cumple todas las profecías concernientes a Él. Hay más de 300 profecías directas de Jesús. Mucha gente dice: no, pues es que Jesús solo fue un judío que vino a hacer algunas cosas. Algunos rabinos incluso dicen: no se cumplieron todas las profecías, porque ni aun ellos mismos las conocen, las estudian, ¿sí? Reniegan de Jesús, pero en Jesús se cumplieron todas las profecías. Y si ustedes leen el Evangelio de Mateo, una de las cosas que hace Mateo es que todas las obras de Jesús las contrasta con las profecías del Antiguo Testamento. Dice: y esto dijo, esto hizo, esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Entonces está señalando todas las profecías concernientes a Jesús, y vemos que hay una gran cantidad de profecías cumplidas por Jesús. ¿Casualidad? ¿Sí? ¿Solamente circunstancias favorables? Pues por supuesto que no. Las cumplió. ¿Por qué? Porque Él era quien dijo ser, el enviado de Dios, el Hijo de Dios, el ungido de Dios. Cumple las demandas de la ley, como ya les dije. Desde que fue circuncidado, fue presentado, ¿sí? Él cumplió la ley, pero también la cumplió al dar su vida como ofrenda perfecta. Lleva la ley a su plenitud en ese sentido, ¿no? Cumplió la ley completamente. Y por cuanto Jesús cumplió la ley, nosotros que estamos unidos a Jesús, ahora nosotros cumplimos la ley juntamente con Jesús. Esto no quiere decir que no nos debe de importar lo que dice el Sermón del Monte. Nos debe de interesar, debemos esforzarnos por cumplirlo, pero no en nuestras fuerzas, sino en unión y en dependencia del Espíritu Santo, quien obra en nosotros. Autoridad superior. Jesús afirma repetidamente: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Esto es radical, no cita autoridades rabínicas. Se coloca como intérprete final. A Jesús muchos lo señalaron porque él no había estudiado en ninguno de sus colegios, en ninguno de sus centros especializados. Él fue instruido directamente por Dios, porque Él es Dios. Él sabe todas las cosas, Él es omnisciente. Entonces decían: ¿cómo sabe letras si es hijo del carpintero? Bueno, Jesús conocía todas las cosas, y Él viene a poner en orden la palabra que Dios había dado al pueblo de Israel. Recordemos que Jesús viene como el verdadero Israel, y viene a darle el sentido real a la ley que Dios había dado. Cristología. Jesús habla con autoridad divina, no como una autoridad derivada. Jesús es la autoridad, es la palabra autoridad autorizada de Dios. Él es el Logos de Dios que se ha manifestado a nosotros. Dice Hebreos capítulo 1, en los primeros versículos, que antes Dios habló por medio de profetas a los padres, dice, pero ahora nos ha hablado por medio del Hijo. Entonces, ¿a quién debemos seguir? ¿A quién debemos oír? ¿A quién debemos obedecer? A Jesús. Hay muchos que siguen buscando profecías, hay muchos que siguen queriendo oír palabra fresca de Dios. Lo que deberían de hacer es ponerse a repetir, a memorizar, a entender lo que Dios demanda y que enseña por medio de Jesús en el Sermón del Monte. ¿Estás cumpliendo estas palabras? ¿Las estás llevando a cabo? Y ya les dije, no en nuestras fuerzas, sino en unión con Cristo y para satisfacción del Padre. La justicia del reino. Entonces, fíjense todas las cosas que Jesús está poniendo en orden. Jesús viene a poner orden en todo lo que Dios había mostrado,
pero que los hombres por sus intereses habían distorsionado. Jesús confronta la justicia superficial de los fariseos. Si vuestra justicia no fuere mayor, les dice, si no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Entonces, la exigencia de Jesús va más allá. Confronta a Jesús la justicia superficial de los fariseos, de lo externo a lo interno. Por ejemplo, no solo era no matar, sino no odiar, no guardar resentimiento ni rencor contra tu hermano. Es lo que el Señor demuestra. Y vamos a ver que el centro de todo es el corazón. Ahí es lo más importante. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está lo más profundo de tu ser? Porque decirse cristiano de dientes para afuera, con actitudes externas, pues lo podemos hacer. Y a veces ni siquiera lo hacemos bien. Lo que a Dios le interesa es realmente cómo está nuestro corazón. Eso es lo que nosotros deberíamos de juzgar. Antes de señalar a los demás, deberíamos de señalarnos a nosotros mismos. Jesús enseña a no adulterar. No es solo no adulterar físicamente, sino a no codiciar en tu corazón. Ahí es donde se anida realmente el pecado. No solo jurar, no es el hecho de jurar, sino vivir en verdad, ser personas de verdad, de rectitud. La ley se internaliza. Entonces lo que debemos buscar no es un cambio externo, no solamente incorporar cosas a nuestra vida cotidiana, sino una transformación profunda de nuestro corazón. Perfección moral. Dice el Señor Jesús, sean perfectos como vuestro Padre es perfecto. Esto establece un estándar que es imposible humanamente. Humanamente jamás nadie lo va a poder lograr, más que el Señor Jesucristo fue el único que lo pudo lograr. Necesitamos de la gracia, necesitamos de la asistencia de Dios, necesitamos de los recursos de Dios para vivir vidas que plenamente le honren y le agraden, y para que demos testimonio verdaderamente de formar parte del reino de Dios. Número 5, la piedad verdadera en Mateo 6. Jesús corrige prácticas religiosas. Entonces Jesús está imponiendo los parámetros verdaderos de su reino. Entonces Jesús dice, cuando des limosna, dice, no lo hagas para que te vean los demás, para ser elogiado, reconocido, para que te aplaudan. Hazlo de manera individual, personal, en silencio, y hazlo para Dios. Lo mismo, cuando ores, no lo hagas como los fariseos hipócritas que oran en las plazas para ser vistos por todos y hacen largas oraciones. No. ¿Sí? Ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Y el modelo que el Señor nos da es el Padre Nuestro, pero es una oración del corazón. Entonces todo brota del corazón, en la intimidad de tu ser, y sobre todo para Dios. Aunque lo hagas para otros, pero hazlo para Dios y en silencio. No tienes que divulgarlo ni proclamarlo. Ayunar, lo mismo dice el Señor. Cuando ayunéis, ¿sí? No hagas que tu rostro se vea todo pálido y entristecido, sino hazlo con alegría, con gozo, para el Señor. No andes publicando que vas a ayunar o que estás en ayuno. Si no es necesario que los demás lo sepan, no tienes por qué decirlo. Hazlo con sinceridad, no por exhibicionismo. En Isaías 58 dice Dios claramente cuál es el tipo de ayuno que Él desea. Dice que desates cargas de opresión, que compartas tu pan con el hambriento. O sea, no necesariamente ayunar es dejar de comer, sino hacer obras dignas, obras de justicia, haciendo obras de interés o de asistencia, de ayuda a los necesitados, pero haciéndolo para Dios con un corazón dispuesto y agradecido. Problema central, la hipocresía religiosa es lo que Dios detesta, y deberíamos evaluarnos hasta qué punto mi cristianismo es una religión hipócrita, hasta qué punto soy hipócrita en lo que digo creer. ¿Creo verdaderamente? ¿Doy testimonio de mi fe? ¿Estoy en unión con Cristo y con su iglesia de verdad? ¿O es solamente una mera apariencia? ¿Qué tan religioso, qué tan fariseo soy, qué tan legalista soy? Número 6, el Padre Nuestro, teología del reino. Jesús nos enseña a orar. Padre Nuestro, de esto de que nos habla de una nueva relación,
Jesús nos viene a relacionar ahora con Dios en una nueva relación como Padre. Dice Pablo en Romanos capítulo 8 que ahora podemos decir Abba Padre. Podemos tener una nueva relación con Dios a través de Jesús. Podemos decir santificado sea tu nombre como un acto de adoración, reconociendo quién es Dios, que Él es santo y que su nombre es bendito por sobre todas las cosas. Podemos decir venga tu reino como una esperanza escatológica, ¿sí? De que su reino, su verdad, su justicia se impongan en este mundo y sean reconocidos, lo cual va a suceder en Apocalipsis. Vemos que al final triunfará el reino de Dios sobre todos los reinos de este mundo. Le decimos a Dios, danos hoy el pan, una dependencia diaria, con gratitud, con contentamiento, sabiendo que Dios tiene cuidado de nosotros, que si hoy no nos ha faltado, podemos confiar en que tampoco mañana nos ha de faltar, y no poner nuestra esperanza en lo material, en las riquezas, que son vanas, dice la Escritura. Podemos decir, perdona nuestros pecados, porque sabemos que Dios es un Dios de gracia, que nos ha recibido en Cristo Jesús, y que si somos fieles en confesar nuestros pecados, Dios es fiel en perdonar nuestros pecados. Dice 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Le podemos decir, líbranos, pidiendo protección a nuestras vidas. ¿Sí? No solamente una protección física de la inseguridad, no solamente una protección de nuestros bienes, de nuestra familia, sino una protección de nuestro corazón para no caer en el mal, no ceder ante las tentaciones y no ofender el nombre del Señor incurriendo en cualquier tipo de pecado. Entonces, ya que le pedimos que nos perdone, ahora le pedimos que nos libre de no ofenderlo con nuestros pecados. Cristología implícita. Jesús introduce una relación filial con Dios. Ahora podemos estar relacionados con Dios de manera directa. Él es nuestro Padre. Ahora nosotros somos sus hijos por medio de Jesús. Las riquezas y la confianza. Mateo 6:19-34. Jesús enseña no acumular tesoros terrenales, no servir a Dios y al dinero, no vivir ansiosos, sino que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Ese es un mandato, no es una opción, no es una sugerencia. Es un mandato que el Señor nos da. Busquen primeramente, por sobre todas las cosas, busquen que impere el reino de Dios en sus vidas. Reconozcan que ustedes forman parte de un reino que no es de este mundo. Por eso no pongan su esperanza en las cosas del mundo, ni en el dinero, ni en los tesoros materiales. No vivan ansiosos, sino confíen en que Dios proveerá. Si Dios provee a las aves, si Dios asiste a su creación, con mayor razón no cuidará de ustedes. Entonces busquen primeramente el reino de Dios en sus vidas. Que el reino de Dios sea una realidad en su corazón, que ustedes evidencien ser parte de un reino diferente, que honren, que adoren, que alaben, que proclamen a aquel que es su Rey, de quien ustedes son súbditos y de quien esperan todas las cosas. ¿Sí? Entonces no debemos poner nuestra esperanza en lo terrenal, en lo material, superficial. Dice la palabra que la polilla y el orín corrompen, sino debemos poner nuestra vista y acumular tesoros en el cielo, y el mayor tesoro que hay en el cielo es Dios mismo. Él debe ser nuestro principal tesoro, y no servir a Dios y al dinero, porque al final el dinero se vuelve un ídolo, y adorar el dinero pues es un pecado, ¿sí? Entonces, y no vivir ansiosos, sino con plena certidumbre y confianza de que Dios cuida de nosotros. Dependencia total del Padre. ¿Sí? Entonces, lo que Jesús viene a enseñar, una dependencia total. Entonces, observemos que todas estas enseñanzas que el Señor da son transformadoras, son radicales, son completamente diferentes a lo que el pueblo había escuchado hasta ese momento. Relaciones en el reino. Mateo 7. No juzgar hipócritamente. No prohíbe discernir, sino condenar injustamente.
Entonces debemos discernir. Usted, conforme va creciendo en la palabra de Dios, tiene que ir creciendo en discernimiento. La palabra misma le va enseñando lo que es bueno y lo que es malo. El Señor nos advierte a no condenar injustamente y mirarnos primero a nosotros mismos. Pero no nos impide realmente que si vemos algo comparado con la palabra que no es correcto, podamos también nosotros compartirlo por amor de aquel. No para demostrarle cuánto sabemos ni para humillarlo, sino realmente con un interés correcto, pero sobre todo con una evaluación previa de nuestra propia vida. La regla de oro dice: todo lo que queráis que los hombres hagan con vosotros, hacedlo primero con ellos. Entonces, ¿qué esperas tú de los hombres? ¿Respeto? ¿Ayuda? ¿Interés? ¿Qué esperas de los hombres? Pues eso es lo primero que tú debes de dar. Ahora, no quiere decir que dándolo tú lo recibirás también de ellos. Puede ser que nunca lo recibas, pero de esta manera haces tesoros en el cielo. Y de esta manera haces tu parte. Estás demostrando que sigues, que sirves, que conoces a Dios. ¿Sí? Entonces, en sujeción a Dios debes hacer esto. Esto es lo que hizo Jesús. Por eso Pablo también en Filipenses capítulo 2 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dicen, considerando a los demás como superiores a nosotros mismos, o sea, poniendo en primer lugar a los demás antes que nosotros, antes que nuestros deseos o que nuestros derechos, ahora que están muy de moda. Antes que pelear por mis derechos, ¿sí? Ver por los de los otros, hacer que se sientan bien, que se sientan amados, que se sientan aceptados, que si a mí me gustaría que los demás me demostraran atención, pues yo debo primero mostrar atención. Que si yo tengo un problema y me gustaría que alguien pues no sé, me ayudara de alguna manera, pues tú empiézalo a hacer, pero les repito, no esperando recibir nada a cambio, porque puede ser que nunca suceda, pero tú estarás cumpliendo tu parte y estarás cumpliendo lo que Dios demanda de ti, porque también este es un mandato del Señor, tampoco es una opción. Si lo que tú quieras que los hombres hagan contigo, tú hazlo primero. Recordemos cuando Jesús da la parábola del buen samaritano, que le preguntan que quién es su prójimo, ¿no? Dice, ¿quién te parece que fue el prójimo de este que cayó en desgracia? Dice, el que usó de misericordia con él. Dice, bueno, pues ve tú y haz lo mismo. Hazlo tú. A lo mejor ese hombre que cayó en desgracia jamás pudo recompensar al samaritano que lo ayudó. A lo mejor ni supo nunca quién fue, nunca supo su nombre, no lo sabemos, ¿sí? Pero el hecho es que tú debes mostrar misericordia con todos los demás antes de esperar que los demás muestren misericordia para contigo. El camino estrecho, pocos son los que lo encuentran, requiere decisión radical. Jesús pone también un ejemplo de dos caminos, uno ancho que lleva a la perdición y uno angosto que lleva a la vida eterna, y pocos son los que transitan en él. Es difícil, pero es el camino más seguro. Entonces lo que el Señor está diciendo: caminen por este camino, vengan a mí, búsquenme, busquen verdaderamente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les serán añadidas. ¿Será difícil? Sí, pero en Cristo somos capacitados y por medio del Espíritu somos conducidos. Número 9. Autoridad final de Cristo. El sermón concluye con una afirmación clave: el que oye estas palabras y las hace, dice el Señor, yo les voy a decir a quién lo compararé: aquel que construye su casa sobre la roca. Y esto significa obediencia, sujeción. Afirmarnos sobre la roca es dependencia de Cristo. Estamos sobre Cristo, clavados en Cristo, unidos a Cristo, en interacción continua con Cristo. Aquel que construye su casa sobre la arena es aquel que oye estas palabras pero no las hace. Pero ya les dije, esto de hacer no es por tu esfuerzo, no es como un propósito de año nuevo. Tú los puedes hacer en la medida en que dependes de Cristo, en que estás unido a Cristo. Por Cristo tú obtienes vida y fortaleza
y eres capacitado para llevar a cabo la obra de Dios en esta tierra. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 3 que somos ministros competentes del nuevo pacto. Dice, no es que nuestra competencia provenga de nosotros mismos, sino que somos hechos competentes de parte de Dios. Entonces, Él es el que nos da la competencia y la capacidad para obrar, para mantenernos firmes y para realizar su obra en este mundo, pero debemos depender de Él y estar conscientes de eso, que aunque estamos en este mundo, no somos parte de este mundo. Jesucristo, cuando ora en Juan capítulo 17, le dice al Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Vivimos en el mundo, pero debemos hacer un contraste con el mundo. Debemos ir contracorriente con el mundo, no en el mismo sentido del mundo. A eso jamás Jesús nos llamó. De hecho, la vida de Jesús es un testimonio de eso. Él no vino a darle por su lado a Pilato, a Herodes y hacer lo que el pueblo buscaba y demandaba de él. No, Él vino con una misión. Él vino a obedecer al Padre, a revelar al Padre y llevar a cabo la obra del Padre, aún en contra de todo la oposición y en contra de todo lo que Jesús tuvo que enfrentar. Jesús se mantuvo firme en su llamado y nosotros debemos hacer lo mismo. Reacción del pueblo. Quedaron asombrados porque enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. Jesús es autoridad, es la autoridad de Dios, es la última palabra de Dios revelada a los seres humanos. Sí, tenemos la palabra y gracias a Dios por su palabra, porque a través de la palabra conocemos la obra, la persona, el ministerio de Jesús. Conocemos la salvación que nos ha provisto Dios a través de Jesús, pero en sí nuestro enfoque, nuestro centro es Cristo, siempre Cristo. Debemos ir a Cristo en todo y debemos siempre buscar a Cristo en cada parte de la Escritura, en cada pasaje. Todo es sombra de lo que había de venir, todo es una representación, todo nos conduce a la obra perfecta de Jesucristo. La culminación de la palabra es Cristo triunfando sobre todas las cosas, sobre toda maldad, sobre la muerte, sobre el pecado, sobre todo reino de este mundo. Al final Cristo reinará. Él es el victorioso, el triunfante, y triunfaremos con Él en la medida en que estemos unidos a Él. Cristología central. Jesús no solo es maestro, es la autoridad divina encarnada. No hay mayor autoridad. Dice Pablo en Filipenses capítulo 2 que por cuanto fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Él es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. No hay otro nombre debajo del cielo en que podamos tener salvación y vida eterna, solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Implicaciones teológicas. El reino es interno antes que externo. Transforma el corazón, no solo la conducta. Lo que les decía, Jesús habla del corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Lo importante es qué hay en tu corazón. Donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. ¿Qué es tu tesoro? Tu tesoro no debe ser ni siquiera el cielo. Tu tesoro no debe ser ni siquiera la salvación. Tu tesoro debe ser Dios. Tu tesoro debe ser Jesús. Él debe ser lo más preciado, lo más hermoso, lo más deseable para ti todos los días. Entonces, es muy importante examinar nuestro corazón, nuestra vida, lo profundo de nuestro ser. Y preguntarnos si realmente estamos viviendo un cristianismo auténtico conforme a las demandas del reino de Cristo. Somos súbditos del reino de Cristo. Él es nuestro rey. Nosotros somos sus siervos, sus esclavos. La ley alcanza su plenitud en Cristo, no se elimina, se profundiza. Jesús es legislador divino como un nuevo y mayor Moisés. Lo leemos en la carta a los Hebreos. La ética del reino revela nuestra necesidad de gracia. Nadie cumple perfectamente. Necesitamos redención. ¿Cómo podemos cumplir las demandas del reino? En unión con Cristo y siendo moldeados y dirigidos por su Espíritu Santo.
que ha hecho habitar en los que son parte de su reino. Para esto es importante el nuevo nacimiento. Nadie puede participar del reino de Cristo si no ha nacido de nuevo. Así le dijo Jesús a Nicodemo en Juan capítulo 3, cuando Nicodemo se aparece a Jesús y dice: Maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si no está Dios con él. Y inmediatamente Jesús les dice: te es necesario nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no puedes participar, no puedes ver, no puedes percibir las cosas del reino de Dios. ¿Quieres participar del reino de Dios? Tienes que nacer de nuevo. Así que el reino es solo para los que han nacido de nuevo. Esto es muy importante, ¿sí? Nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo es un acto de Dios. Es un acto de la gracia, de la misericordia, de la obra de Dios en la vida de los seres humanos. No es un deseo personal, sino es por la acción de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Porque dice Efesios capítulo 3 que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero hemos recibido vida en Cristo Jesús. Vivimos en Cristo, nacemos de nuevo. Estábamos muertos, ahora estamos vivos, pero es solamente por medio de Cristo Jesús. Entonces examina tu corazón, no solo tu conducta. Dios ve lo interno. Como le dijo Dios a Samuel cuando iba a ungir a David: no mire su parecer ni su hermosura, porque yo lo desecho. Dice: porque yo no miro lo que mira el hombre, porque yo miro el corazón. Evita la religiosidad superficial. La apariencia no salva. Vive con prioridades eternas, el reino de Dios sobre las cosas materiales de este mundo. Obedece a Cristo, no solo lo escuches. El discipulado es práctico. En Santiago dice que no seamos solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. Preguntas de repaso. ¿Qué enseñan las bienaventuranzas sobre el carácter del creyente? ¿Qué significa que Jesús cumple la ley? ¿Cómo redefine Jesús la justicia? ¿Qué enseña el Padre Nuestro sobre Dios y el reino? ¿Qué significa construir sobre la roca? Preguntas de aplicación personal. ¿Mi fe es interna o solo externa? ¿Hay una transformación real de mi corazón? ¿Estoy buscando el reino de Dios como una prioridad, como dice Mateo 6:33? ¿Hay áreas donde aparento espiritualidad sin vivirla? Eso es hipocresía. Debemos ser genuinos y sinceros al preguntarnos estas cosas. ¿Confío en Dios o vivo dominado por la ansiedad? Sí, digo confiar en Dios, pero estoy ansioso. Y a veces esto lo reflejo incluso con mis oraciones. Y vuelvo a orar por lo mismo, y vuelvo a orar por lo mismo, y vuelvo a orar por lo mismo. Sí, el Señor dijo que nos da ejemplo de aquella viuda que le insistía al rey. Sí, pero debemos valorar y decir: bueno, estoy incurriendo en esta oración realmente porque confío en que Dios me escucha y Él puede obrar, o es más como para aplacar mi ansiedad, o es como una catarsis meramente. ¿Realmente confío en Dios o solo estoy haciendo catarsis? Por eso repito y repito lo mismo. ¿Puedo orar a Dios una vez y tener confianza en que me ha escuchado? ¿Puedo orar una vez por una petición y después simplemente darle gracias porque sé que Él está orando? ¿Estoy edificando mi vida sobre Cristo o sobre lo superficial? ¿Sí? Voy a una iglesia, ¿por qué? Porque hay buena música, buen ambiente, porque la decoración es bonita, porque no sé, hay diversas actividades para las diferentes edades. O sea, puede que me atraiga más las cosas como un club social que realmente porque se vive a Cristo, se predica a Cristo, se siente a Cristo, o es meramente algo superficial, emotivo, que pudiera yo obtener en cualquier otra parte. ¿Estoy edificando mi vida sobre Cristo o sobre algo superficial y temporal? Bueno, ahí se los dejo todo eso para que lo reflexionen y lo mediten profundamente en su corazón. Y bueno, así terminamos. No nos queda más que darle las gracias por su atención, por estudiar con nosotros. Atentamente, Ministerio y Podcast para
para edificación. Nuestro deseo es que seamos edificados por medio de la palabra de Dios y que seamos edificados en estos estudios para un acercamiento, para una vivencia real y genuina con nuestro Señor Jesucristo. Bueno, nuestra próxima lección, si Dios permite, será la lección número 6, milagros y señales mesiánicas, la manifestación del reino de Dios. Dios se manifiesta, Jesucristo manifiesta su persona, su obra y su misión por diversas formas, ¿sí? Al tener control sobre el cuerpo humano, sanando, corrigiendo anomalías determinadas por Dios para la manifestación de Cristo, sobre la naturaleza, sobre seres espirituales, sobre los demonios, al reprenderlos. Entonces, todo esto vamos a ver las manifestaciones del reino de Dios, si el Señor así nos lo permite. Bueno, pues así llegamos al final de nuestras lecciones. Yo me he quedado sin cámara, siempre tengo un problema con la cámara, pero bueno, damos gracias a Dios que nos ha permitido concluir con este estudio. Y bueno, como les decía yo, la próxima lección las enseñanzas de Jesús, las obras de Jesús al poner orden en todas las cosas de esta creación, ¿sí? Lección número 6, milagros y señales mesiánicas, la manifestación del reino de Dios. Y bueno, como me he quedado sin cámara, pues vamos a hacer una oración y así llegamos al final de nuestro estudio en esta noche. Y bueno, les pregunto qué les ha parecido esta revisión, cómo Jesús manifiesta el reino de Dios. Él viene a proclamar el reino de Dios, viene a hablar del reino de Dios. No es un reino humano temporal, sino un reino eterno del cual podemos participar, pero solamente por medio de la fe en su nombre. Entonces, cualquier comentario, por favor háganoslo saber. Y bueno, pues los esperamos en la siguiente lección. Vamos a orar y así habremos terminado en esta noche. Bendito Dios, te damos gracias porque tú nos muestras tu palabra, tu verdad. Jesucristo es muy claro en lo que se espera de cada miembro del reino eterno. Ayúdanos, Señor, a participar de este reino por medio de la fe en Jesús y al dar testimonio de que somos parte del reino, al ser transformados desde nuestro corazón. Que demos evidencia de que formamos parte del reino de Cristo, porque nuestro corazón ha sido renovado, transformado, porque hemos nacido de nuevo, Señor. Que demos testimonio en la escuela, en la calle, en las plazas, donde quiera que nos encontremos. Que no nos interesen las cosas triviales y superficiales de este mundo, Señor, que no te honran, sino que las podamos reprender, la política, las falsedades, las ideologías, las filosofías, las doctrinas, las creencias falsas, Señor, que muchas veces van en contra de tu verdad y tu palabra, que estemos capacitados para hacer frente a todo esto y podamos refutarla, Señor, y levantar tu palabra en alto, levantar tu reino y decir que hay un reino eterno, un reino que nunca acabará y que su rey, que es nuestro Rey Jesucristo, vendrá por segunda vez a este mundo a imponer orden en este mundo caído, que ningún gobierno prevalecerá y que vendrá a regir con vara de hierro. Señor, gracias por hacernos partícipes de tu reino. Moldéanos para ser ciudadanos dignos de ese reino. Te lo pedimos en el nombre bendito y santo de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, pues buenas noches, que Dios les bendiga y hasta la próxima.